Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubels. Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile. All human life is here, from the feeble old deer to the screaming. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Y tú qué miras? Ya saben, ese programa que les habla de la tele y les desvela todas las trampas. Una de las cosas que nos propusimos cuando empezamos este programa era invitar a personajes que nada tuvieran que ver con la tele, o que tuvieran poco que ver, que no fueran personajes mediáticos de estos de al uso, y que nos gustaran, claro, que fueran sólidos, interesantes, que fueran dignos de ser escuchados. Y la verdad es que hoy tenemos un ejemplo paradigmático de todo eso. Buenas tardes. Gracias, Mariola, es un honor. Bueno, vamos a hablar con él de música, de vida, de filosofía, de televisión, que ya sé que lo último puede dar un poco de bajón, pero la tele también es vida y la tele es muy importante, ya lo saben ustedes. Y como yo creo que todo el mundo tiene una mirada sobre la televisión, seguro que Santiago la tiene, y unos referentes, buenos o malos, que seguro que Santiago también los tiene, vamos a charlar. Empezamos con nuestra frase siempre de cabecera, que hoy es una de Vázquez Montalbán, que dijo: los dioses se han marchado, nos queda la televisión. Solo tienes cabeza para pensar en películas tontas que hacen llorar. Mira lo que te pasa por ver la tele. Siempre el mismo reparto de los papeles. Me ha tocado como un idiota hacer de pajarito del ala rota. Bueno, no sé si esta canción de La La Rota es, no sé en qué grado está en tus favoritas, Santiago Serón. Es uno de los temas de los que me siento orgulloso. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Yo reconozco que a mí, claro, como analista televisiva, pues esa frase letal de mira lo que te pasa por ver la tele me impactó, y entonces por eso, la verdad es que por eso la he elegido. Señora Auserón, ¿usted ve la tele o no? Sí, claro que sí. No, bueno, de una manera un poco... no muy obligada, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí considero el ritmo es diario, es decir, es verdad que lo hago coincidir con los momentos de comer o de cenar, y es verdad que cuanto más urgente se hace la información, más hago coincidir las horas de comer o de cenar con los informativos, ¿no? Pero entonces ves informativos, ¿no? Sí, y luego, pues dependiendo del día, utilizo el aparato, sea para apuntarme algo a los programas sobre cine español o para buscar, sí, me gusta ver el cine español, y me gusta ver también otro cine, es decir, básicamente informativos y cine, y claro, algún documental llamativo o instructivo, ¿no? Vale, porque hay una cosa, la música y la televisión, digamos que no se llevan especialmente bien. Ya están divorciadas. Es un hecho sociológico a considerar. Pero seguro que tú tienes una explicación. Lo pregunto siempre a toda la gente que se dedica a la música y que vive con angustia no verse reflejado en la televisión. Cuando decía que no eras un personaje mediático al uso, un personaje muy conocido, muy reputado, pero que no tiene una presencia televisiva. No, a estas alturas puedo ser sincero en este tema. Es decir, durante una época, en la época Radio Futura, es decir, el agobio por parte de las compañías de discos y los acuerdos comerciales implicaban que había que tener presencia televisiva. ¿Sí? Bueno, es decir, era una necesidad. No era una obligación, pero se daba por... En fin, había que... si cobras un anticipo, hablando claro de una compañía de discos, pues tienes que favorecer la promo. Si favoreces la promo, la tele es el elemento más importante, la tele y la radio de gran audiencia, evidentemente. Entonces,
ahí había que atender con cortesía las demandas de tu socio, Pero por fíjate decirlo que yo así. yo no hablo de esa presencia televisiva de promoción. Yo hablo de una presencia en la que un músico Artística, como tú ujú. pueda darse a conocer o Ujú. pueda dar a conocer su obra y hablar de música en televisión, Sí, que ha habido algunos programas que se ejemplares prestaban en ese a ello, sentido, claro. sí, Es y ahora decir, no existe. No, en cierta época, es decir, yo me puse un poco selectivo Sí. y trataba de evitar la presión promocional a la que estaba aludiendo hace un momento, ¿no? Y ahora han cambiado mucho las tornas, es decir, ahora estaría deseando que hubiera algún programita musical para ¿Verdad? salir en la tele y mover un poco el ambiente. Porque a ti te llaman o no de la tele. No, ahora ya muy poco. Lo que han pasado muchos años en los cuales me han llamado y he dicho que no. Y ahora estoy Te han los he llamado para ir, desacostumbrado, ¿no? claro, sí. Sin embargo, suele haber de vez en cuando alguna. Es decir, ahora ya no soy un personaje televisivo, cosa que me deja vivir más tranquilo, pero por otro lado soy plenamente consciente de que para mover un proyecto Que o la para tele es muy amortizar una importante. producción o para tener un cierto número de conciertos hay que salir de vez en cuando en la tele, está claro. Y ahora ya no me resulta tan fácil. No me voy a poner a suplicar que me saquen, ¿verdad? No. Pero voy a estar atento a todo lo que se puede hacer con calidad. Yo me puse, con la gente de mi equipo de mi oficina, unos ciertos umbrales de exigencia, ¿no? Siempre que se pueda ir a hacer música en directo, voy. Esa es una de las frases, ¿sabes? Que no sé si sabes que hay una frase recurrente en televisión, por ejemplo en los lates y en determinados programas, que es cuando hay una actuación la gente se va, hace zapping. A mí es una Sí. frase que me molesta especialmente. No, se dice, y la música baja las audiencias. Sí, exacto, hace es así. zapping, quiero decir que se van. Parece ser un hecho, es decir, hay que reconocerlo objetivamente. Lo que pasa es que yo creo Ya, que sea... es claro, una frase demoledora. Es demoledora porque es una frase anticultural, ¿no? Pero Totalmente. bueno, pero hay que asumir las cosas como son. Es decir, anticultural quizá me haya expresado con poco rigor. Yo creo que cultura en la tele es todo, o cultura es todo lo que nos pasa a través de los medios de comunicación y puede tener más grado de contenido o menos, pero bueno, eso es una cosa que se puede discutir cuál es el grado que conviene en determinados horarios de audiencia. Yo creo que la música en directo baja el interés porque se nos ha acostumbrado a un tipo de información, a un tipo de estímulo electrónico, ¿no? En el cual, en cuanto hay que prestar, un poco pasivo, es decir, en cuanto hay que prestar algo de atención, sea para ver una peli, uno se duerme, o para desplegar la antena, para poner el oído y mantener una escucha activa, una escucha emocionada, por decirlo así, o implicada de algún modo, pues la tele ya no lo permite, es como un cansancio, es como decir, uff, qué pereza, ¿no? Todo lo que no me venga directamente al córtex por una vía ultra rápida y no sea información en la que yo pueda recibir sin esfuerzo, es decir, yo tengo que permitirme estar adormilado en el sofá y que la información me peine un poco el córtex sin hacer yo demasiado, sin poner demasiado de mi parte. Cada uno tiene que valorar si estos... Supongo que hay horas para un trabajador medio en el cual lo mejor es que le peinen un poco el córtex, pero hay otras horas en las cuales nos convendría tener una cierta intención activa, y seleccionar la información, porque si no nos tragamos de todo por vía electrónica. Esto que tú has dicho de yo fui de los que dijo, bueno, ahora voy a ser más selectivo porque yo en esto sí que soy muy crítica y creo que hay determinados intelectuales, entre los que tú estás, que llega un momento en que también le da la espalda a la televisión. Yo no creo que haya que darle la espalda. A mí me parece un instrumento, a mí me parece una herramienta brutal. Tú sabes que es denostada muchas veces. Sí, lógicamente, porque la caja tonta, esto y lo otro. A ver, yo creo que la caja tonta es el cerebro del que se atonta. Es decir, los aparatos no son inocentes en el fondo. Lo que pasa que los aparatos del siglo XX tienen tanta potencia. Es que estos aparatos electrónicos, estos de los que estamos rodeados aquí en un estudio de radio, son máquinas tremendas, increíbles. No hay más que abrirles la tapa y mirar debajo de los botones para ver esa complejidad de circuitos. Una radio antigua ya de lámparas era como una ciudad de ciencia ficción. Una tele por dentro es una ciudad de ciencia ficción. O sea, tú abres las antiguas de lámparas, que eran más bonitas, a mí los aparatos antiguos me gustan más, los coches igual, pero los modernos también me interesan. Esos microcircuitos ya lo tienes que mirar con lupa, pero es también un diseño brutal. Es decir, a mí toda esta tecnología de las telecomunicaciones y de la electrónica me parece fascinante. Sí, claro, pero hay que llenarlo de un buen Pero no me parece más fascinante que la rueda o el carro o el remo o la barca o la vela.
Es decir, son inventos de la humanidad brutales. Estos son más complejos, condensan más cosas. Sí, y hacen avanzar o no. Ahora bien, el uso que tú le puedes dar a un carro es invadir un territorio y asesinar a la tribu más cercana, o puedes transportar mercancías para llevar a un lugar en que no están y enriquecer una región, ¿no? Dime una cosa, porque seguro que tú tienes referentes televisivos de niños. Hay una frase tuya que he leído en alguna entrevista que me ha encantado, que es: yo viví la infancia siendo ya viejo. Pues sí, Mariola. Eso me ha encantado. Entonces me pregunto, ¿ese niño qué veía en la tele? Pues mirábamos con pasión. Yo me acuerdo, la primera tele, mi padre, todavía joven, con 30 años, nos llevaba a una cafetería a mirar los programas infantiles y algunos programas musicales. ¿Cómo cuáles? Pues a ver, no me acuerdo, pero los primeros dibujos animados. Esto yo, tenía 9 años, pues era el año 63, una cosa así. Bueno, es que la tele acababa de arrancar. Acababa de nacer en España. Entonces íbamos, nos tomamos un sándwich y un refresco y veíamos un rato la tele. Luego algunos amigos de mi padre se compraron tele, y los que tenían más pasta y quedaban para ver el fútbol, y alguna vez yo iba también con ellos. Y poco a poco, pues ya mi padre se empeñó en tener una tele en casa, aunque andábamos justitos porque éramos familia numerosa, pero ya era la exigencia, era ya demoledora por nuestra parte, por parte de todos, ¿no? Y ellos mismos. De reivindicarla. Claro, no queremos la tele, ¿no? Y me acuerdo aquel cajón de Vanguard que apareció en casa, en una cosa, un mueble de aquellos prehistóricos, ¿no? Y bueno, era una atención casi religiosa. La cita de Vázquez Montalbán es correcta, sí. Indudablemente. Los dioses ya no han muerto, pero tenemos la tele. No, es un icono visual, o sea, y se produce una actitud pero tú te reverente, a ti de niño, claro, entonces, de reverencia, sí. ante la imagen. El fenómeno de los medios es muy poderoso, es decir, la imagen transmitida a distancia es una brutalidad. Esto, la radio, sí, todavía nos parece natural. Es increíble que a través del aire, a través de las ondas electromagnéticas porten lo que tú y yo estamos diciendo, lo que estamos pensando. Lo que estamos pensando, sí. O sea, es decir, y que le llegue a la gente, y esto parece tan normal. No lo es una barbaridad. He de decirte, esto es una anécdota personal, que yo descubrí a Santiago Serón en la televisión. Además yo era así como un poco, era una pava, entonces de pronto era un mundo distinto, porque era una música distinta, era un tipo distinto a lo que yo estaba acostumbrada, y yo por eso siempre digo que la tele influye, a veces influye para bien, ¿no? O sea, tus apariciones televisivas te acercaron a gente a la que, bueno, en circunstancias normales nunca hubieras podido. Cierto, y en algunas de ellas han sido muy favorables, y todavía se nota un efecto benéfico. Claro. En la educación de una generación que probablemente es la tuya, es decir, a través de La Bola de Cristal o cosas así. Para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Una excelente producción de televisión española, de la televisión pública, pues creo que es un programa que ha educado bien, aunque parecieran los contenidos arriesgados y provocadores. Es el mejor programa de televisión infantil que se ha hecho en la historia, y vamos a escuchar y ha habido ese buenos, momento ha habido tuyo, buenos infantiles. Que ahora hablaremos de ese momento tuyo. Que cruz ha vuelto a dar luz. ¿Y yo qué voy a hacer con este nuevo ser? Que emite vibraciones, inventa sus canciones. ¿Qué voy a hacer con él? Era moderno en aquel momento, y si hoy recuperáramos ese momento televisivo, seguiría siendo moderno. Sí, eso fue un hallazgo de La Bola de Cristal. Sí. ¿Tú cómo viviste esa incorporación televisiva? Que a mí siempre me ha sorprendido gratamente, ¿no? Porque allí había cosas maravillosas en aquel programa. Sí, bueno, Lolo Rico tenía los argumentos muy claros. Sí. Que gestó el programa. Sí, no nos veíamos antes. Pertenecía a un círculo de amigos relacionados pues con la música,
compañero o sea, un amigo y directivo de la compañía de discos de Ariola, Carlos Juan, casado con Gloria Esté, era novio de su hija, y nos veíamos con frecuencia. Y ella andaba por los ambientes del Rocola y de los lugares de cita, de las galerías de arte también, de los lugares de cita de la moda madrileña. Y bueno, un día se lo empezó a decir, estoy haciendo el guión para un programa de tele que me gustaría implicaros a todos. Ah, bueno, pues tú dirás. A los pocos meses, maravilloso. a los pocos meses llegó y diciendo, tienes que escribirme 3 o 4 canciones para esto. Yo en aquel momento estábamos en la segunda fase de Radio Futura, la primera, aquella de Divina y Enamorada de la Mujer, aquello tuvo un relativo éxito bastante rápido, pero tendía a ir en una dirección de fans que a nosotros nos apetecía mucho. Cambiamos de dirección, entonces estuvimos un par de añitos que no nos comíamos nada. La compañía de discos no nos dejaba entrar, ponían unos perros policía ahí en la puerta que cuando íbamos nosotros con las pintas que llevábamos, sacaban enseguida a los perros para que nos asustasen un poco. ¿Pero lo de los perros es una metáfora? No, es verdad. Es verdad. Eran perros de verdad. Decidieron que nuestra presencia era no grata, una vez que nos quitamos del ambiente de fans. No, y luego fue Carlos Juan Casado el que una vez desde dentro de la compañía consiguió recrear un ambiente en el cual pudiéramos plantearnos terminar aquel contrato con dignidad, volver a grabar, etcétera. En aquel ambiente de vuelta a la actualidad, pues todavía andábamos pillando todo lo que nos ofrecían. Llamaba al Almodóvar para hacer un papel secundario en una peli, yo lo agarraba por 75 billetes, o Lolo me ofrecía, oye, te voy a pagar pues 100 talegos por cada tema, no sé qué y tal. Y entonces yo me metía como loco en un estudio y en 2 días tenía una canción. Hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal. Y estas canciones estaban hechas así. Yo que siempre he sido un compositor. Ya, pero por ejemplo, eso siempre me lo he preguntado. ¿Tú tenías claro que era un público infantil? Sí. Y pese a eso, escribes el Electroduende. Sí, lo que es pasa como es para niños listos. Bueno, es que me han contado que tú de niño eras muy listo. Bueno, no creas. Yo creo que... A ver, ¿cómo es la cosa? Yo creo que todos en ese momento nos sentíamos niños. Es decir, ese momento del despertar, de la transición era como la sociedad española estaba como en germen. Todo estaba en el aire. Entonces yo creo que hablar de una manera sincera de las cosas que a ti te atraen y te interesan en un lenguaje neto, por decir así, claro, era compatible con la idea de una infancia expectante de cara al porvenir, ¿no? Entonces yo creo que nos sentíamos todos un poco niños en aquel momento, ¿no? Y se podía hablar con los críos de una manera muy natural. Sí, probablemente más que ahora. Bueno, ahora saben mucho. Son peligrosos. Sí, pero... bueno, sí, vamos a dejar ese tema. A mí me parece que la bola de cristal debería recuperarse para que los niños de ahora sean un poco menos estúpidos en algunas cosas. Sí, bueno, es que los niños de ahora están un poco prefabricados para el consumo, totalmente. Precondicionados exclusivamente para el consumo. Todo el mundo sabe que Santiago Serón es licenciado, es una cosa que a mí me encanta, lo de licenciado en filosofía por la Sorbona, ¿no? Que es una cosa que, en fin, que no es mentira, yo si fuera licenciada en algo por la Sorbona le llevaría en una camiseta, veo que tú no, pero lo que no es verdad, estoy ¿Cómo que licenciado. No es verdad? No me digas esto. Estudié, después de licenciarme en la Complutense en Madrid, estuve un año en París. Y estuve un año en París, pero matriculado no en la Sorbona, me matriculé. ¿Y de dónde ha salido lo de la Sorbona? Porque iba mucho, eso sí, estudiaba en la Sorbona. Mucho. Porque en la facultad donde yo estaba, que era en Vincennes, que era la Universidad de los Pasotas, la que después de mayo del 68 el gobierno francés decidió poner a todos los locos en una universidad periférica en París 8, que era la Universidad de Vincennes. Y ahí estaban todos los traficantes de droga y todos los mercadillos de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí se iba más a pillar que a estudiar. Yo iba a estudiar, era el único capullo que iba a estudiar allí, porque iba detrás de... Me han contado que eras un niño ahí como muy perfeccionista, muy estudioso, muy lector. Estudioso sí, porque... Y lector también, soy un lector precoz.
Sí, ¿no? Pero también he sido un niño divertido y todos los deseos de la No, humanidad no me estoy conciernen. diciendo lo contrario, ¿eh? No estoy diciendo... Pero no, me han contado que efectivamente debías ser un niño ahí como muy... Te Sí, la imagino como un lectura niño muy precoz. responsable, Sí, exacto. fui sí. educado como el mayor de una familia numerosa. Numerosa. De primero 6 y luego 7 críos. Y ¿7? todos muy cercanos, sí. Madre mía. Y hasta que falleció mi hermano pequeño hemos sido 7 y desgraciadamente ahora solo somos 6. Ahora me parecen pocos. A mí me educaron enseguida para ayudar a sacar las castañas del fuego. Vale. Una familia trabajadora con los medios muy justos y para... Sí, un niño responsable, ¿no? Sí, me educaron para tal. Entonces a los 9 o 10 años yo tenía que pensar como una persona mayor. Bueno, lo que yo decía es que, bueno, pues eso, que no es licenciado en la Sorbona, pero eso no me vas a fastidiar ahora un titular. No. Pero lo que no sé si sabe todo el mundo es que ha acabado La su Sorbona tesis había una doctoral. calefacción estupenda, aparte de la biblioteca. ¿Y cómo Porque te la de- ganabas la vida allí, en París? Pues en París estuve primero empapelando pisos y pintando dices? pisos, sí. Y luego ya digamos, la familia, el padre de mi compañera, de Katy, entonces tenía un despacho de ¿cómo se llama? De contabilidad. Sí. Buen despacho en el centro de París. Y después de hacerme sufrir un poco empapelando pisos y limpiando casas, me dijo, bueno, si quieres puedes venir al despacho y tal. ¿Pero hacer qué en el despacho? Pues hacer números, a ¿Sabías? llevar cuentas. Pues si te habías Me licenciado en enseñó filosofía. rápido, eso Ah, es vale. fácil, hacer ¿Sí? numeritos ahí. Debe haber, que tiene que estar, como dicen en mi tierra. Bueno, el caso es que has acabado tu tesis doctoral, Sí, que se llama... finalmente. Bueno, da un poco de Impáctanos, vergüenza va, decirlo en la radio. impáctanos. No, me Se encanta llama eso. Música en los fundamentos del logos. El logos, como ustedes saben, es en griego antiguo, pues la expresión, el verbo, el lenguaje y también el pensamiento. Pues eso, en los fundamentos del pensamiento en los orígenes de Occidente, en Grecia antigua, el papel de la música era muy importante, más de lo que nos han contado. En fin, sacarás cum laude cuando la Yo leas. qué sé, no lo sé, Seguro porque que no sé sí. qué tal les caerán los cantantes exmodernos ahí en la facultad ahora. A ver, hay un libro fantástico de Santiago Serón que se llama El ritmo perdido, que yo lo devoré, de Península, y hay una Gracias, frase que a mí Rocío. me gusta mucho, que me subrayé, que decía, en lo que me concierne no creo poder librarme de la necesidad de hacer canciones tratando de vislumbrar a través de ellas lo que todavía no entiendo de la existencia y de la vida en común, que es prácticamente todo. Es demoledora también la frase, ya te lo digo. Sí, todos son... Tipo así, luego hace canciones maravillosas, pero sí, ¿no? Todos son misterios en la vida en común, misterios prácticamente indescifrables, ¿no? Nos damos por hecho que estamos como unidos en un destino común y luego cada ser humano es un universo Un mundo. muy difícil de comprender. ¿Ese libro te costó Sí, me costó. de escribir? Porque Ujú. la escritura a ti te resulta Es una actividad algo constante. natural. Sí. Vale. Es una actividad continua desde los 16 años, una cosa así. Pero claro, lo que escribiera entonces no podría ser contemplado con ánimo de hacerse público. Y bueno, poco a poco me he ido concentrando en lo que creo que soy capaz de sostener dentro del oficio de la escritura, que son dos cosas, básicamente. Es la escritura de canciones, el verso, pero orientado al cante, y la reflexión. La reflexión que al principio era un poco gratuita. Cuando estaba estudiando filosofía, yo quería ser filósofo, de vocación, Sí, hombre, claro. antes que cantante. ¿Ah, Pero sí? sí, Ahí pensaba que lo... no. Yo iba para intelectual de oficio. Esa pátina de intelectual de oficio me dio un poco de grima, me pareció una pose un poco impostada. Vale. Entonces, de pronto volví en unas vacaciones a Madrid, en aquel año que estuve en Vincennes y en la Sorbona, Sí. y empecé a oír los tambores de la tribu. Aquí empezaba la radio y la tele a salir los grupos modernos y a oír canciones más atrevidas y todo. Y entramos en el local de ensayo a enredar, y desde aquí hasta hoy mi vida cambió. Me caí del lado del oficio de la canción, y estoy muy contento de haberlo hecho, porque esto me proporciona, como estudiante de filosofía vocacional que todavía soy, un material para reflexionar. reflexionar. La canción ¿No? Y para es influir, ¿no? es todavía el soporte, es decir, es esencialmente social y humano. En la canción está la letra y música, son los dos aspectos culturales del sonido, el verbal y el no verbal, y entre los dos
se construye el pensamiento. La canción es una condensación pequeña de pensamiento y es una herramienta para pensar. Por ejemplo, me han contado una cosa muy linda de ti y es que con la paga que te daban comprabas cuadernos y lápices cuando eras pequeño y que luego los partías por la mitad y los utilizabas para enseñar a leer a los gitanos del pueblo. ¿Quién te ha dado esa información? Y que a cambio te enseñañan a tocar la guitarra. No te voy a decir Sí, quién me ha dado esa y información. querían Quiero enseñarme a saber bailar. si es verdad o Sí, no. sí. Es verdad. En un pueblo de Huelva, viví en 2 pueblos del Andévalo, la región del Andévalo, en Huelva, en un lugar maravilloso, el Far West auténtico. Y en uno de ellos, en Puebla de Guzmán, conocí a una familia gitana que tenía muchos chiquillos y eran muy divertidos. Y como nosotros nos juntábamos a tocar la guitarra en la calle, Sí. y por las noches comprábamos en secreto una botellita de aguardiente que se fabrica en aquella tierra. Y Pero entonces ya no eras un niño, quiero decir. 16, 17, un Vale, niño vale. precoz en algunos aspectos. Entonces, y nos íbamos al monte con las guitarras. Y los gitanillos, los chiquillos, a veces de varias edades, eran como una pequeña tribu hormigueante por ahí, nos seguían a veces y al final acababan con nosotros en la fiesta. Y bueno, ahí conocí a esos chiquillos y bueno, yo tenía quizá un poco esa mentalidad un poco, no sé cómo decir, humanista, un poco caritativa, o monjil, no sé cómo decir. Estos chiquillos no saben leer, no sé qué, y fui a hablar con sus padres, ¿Ah, sí? sí, al poblado, y les dije, ¿por qué no me dejan que les enseñe a leer? Bueno, mucha reticencia, ¿eh? No, al principio me encontré una resistencia, como decir, ¿pero esto qué quiere hacer los chiquillos? Pero bueno, hubo buen feeling, buen ambiente, nos reíamos, tomábamos un vinito, nos reíamos, y al final me dejaron, vale, venga, pues me dieron permiso para que me llevase a una docena de chiquillos, y el ayuntamiento me cedió un local. Ah, o sea que estaba organizado. Sí, y sí, todo. sí. Ah, qué bonito. Y entonces yo, que era delineante de la construcción, entonces preparé. Pero ¿cómo que delineante? Sí. Pero no. Es que Con es un poco raro. 16 años. Sí, yo empecé a trabajar con 15 años. En la empresa en que trabajaba mi padre, delineante de la construcción, aprendiz de delineante y aprendiz de topógrafo en el campo también, que era el oficio de mi padre, topógrafo. Y curraba en esto. Y cuando llegaba de currar al pueblo, pues me arreglaba un poco y me iba con los gitanillos tal. Y la clase, el acuerdo era que yo les enseñaba las letras. Tuve que hacer unos cartones grandes con unas letras enormes para que les prestasen atención. En la oficina pasaba el tiempo a escondidas dibujando esto, un abecedario y tal y cual, con letras grandes, y formábamos palabras con las... Y luego acabamos tocando. Yo les decía, venga, enseñarme compás, enseñarme a llevar el compás, a ver cómo era esto y tal. Y es verdad que a mí esa intensidad expresiva... Yo era rockero ya, y soulero, porque en aquella época la zona era más bien soulera. Así como Zaragoza era beat... Zaragoza era beat. En Zaragoza, en las máquinas de discos, había más grupos británicos. Ajá. Estaban los Beatles y los Stones, pero también los Kings, los Who, y los grupos que se generaban en España entonces tendían a esa onda beat. Pero al llegar, esto es bajo la influencia de la base aérea de San Gregorio en Zaragoza. Las bases americanas fueron determinantes en esta difusión en España. Y en Sevilla-Huelva, bajo el influjo de Morón y Rota, de las bases del sur. Sin embargo, las radios de allá programaban más música negra. Jamás habría llegado a esa conclusión, sí. claro. No, fue muy importante todo esto. Así como la presencia de la Sexta Flota en Barcelona, en el puerto de Barcelona. ¿Sabes? Sí. Todo esto eran los focos de irradiación. La música, el rock and roll, la música negra entró en España por estas vías. Ajá. Entonces, aquel área, era soul. Y bueno, y a mí, entre el soul que se oía, que había muchos grupos tocando, los grupos que venían al pueblo tocando en las fiestas y tal cual, eran souleros. Y entre esto y el flamenco yo veía cierta conexión negra. Y trataba de averiguar. Entonces los chiquillos me enseñaban a llevar las palmas, querían enseñarme a bailar. Ellos se ponían a bailar encima de la mesa que nos habían prestado en el ayuntamiento y le pegaban unos taconazos que decía, ¡ay, Dios mío, esto lo van a partir! A ver ¿qué le voy a decir yo luego? Bueno, yo no sé si tú eres consciente, vamos a acabar, de que gracias a haber dejado la filosofía y haberte ido a la música, digamos, tu capacidad de influencia en generaciones enteras para marcar pautas incluso de vida
ha sido brutal. No sé si eso Bueno, lo sabes. Ya te lo digo, que en casos no solo yo. es Espero decir, que haya conozco sido mucha para bien, no sé gente. qué decirte. Sí, claro que sí. Sí, porque además es un tipo de música muy determinada, nunca has tenido vaivenes, quiero decir, una línea así como recta, de traernos músicas distintas, de aportar otra mirada, ¿no? Ajá. Eso, que es gracias a que dejaste Bueno, de, pues de ejercer la filosofía, porque Sí, si no me serías siento muy profesor honrado. de instituto. Claro, sí, no tenía vocación de profesor de instituto. Vale. Esto me lo planteé y no había. estaba a punto ya de opositar. Hmm. Y de pronto que se abriera la puerta del local de Radio Futura fue para mí una salida digna. digamos. Bueno, querido Oserón, a mí me gustaría que la tele te hiciera más caso y que tú le hicieras más caso a la tele Sí. porque la tele fuera mejor. ¿Sabes? Que Bueno, esa- claro, ese- te entiendo, sí. Bueno, ahora mismo hay gente haciendo tele que está bien, ¿no? Es decir, siempre se puede ver algo de cine interesante, algún documental interesante. No, pero yo hablo de y música, en los claro. informativos, en la urgencia de la transformación que estamos viviendo nuestro país, que hay que contemplarla no con miedo ni como amenacen. Yo creo que con cierta alegría. Es la segunda gran transformación que se va a Totalmente. producir en nuestra sociedad en los últimos 40 años, ¿no? Totalmente. Y hay que verla con valentía, con Exacto, alegría, con osadía, con sí, buen señor. humor y también con respeto por todo el mundo y con la prudencia imprescindible, claro. Bueno, vamos a acabar con una canción tuya que vas a decir tú cuál es. Nos has pedido. Bueno, sí, pues del último disco registrado hasta ahora, que se llama Río Negro, la canción homónima, que es el número 1 del disco. Pues vamos a Río Negro. vamos a acabar con eso. Ha sido un placer. Para mí también, Mariola. Queremos eso, queremos más Santiago Sauserones Muchas gracias. en la televisión. Bueno, ojalá. Yo lo haré con mucho gusto, siempre que se pueda tocar en directo o hablar de algo interesante. De carbón se ha derrumbado el pozo de la ilusión. Cuántas noches de placer fui la sombra del amanecer. Me buscaron, me escondí, no queda tierra firme ya para mí. Río Negro, Río Negro, Río Negro, Río Negro. En mi barca sin temor solo tengo una dirección, río abajo, soledad con la corriente, vengo a dar al mar. Río Negro, Río Negro, Río Negro, Río Negro. Río Negro, de Auserón. Aquí seguimos y voy a presentar a los nuevos invitados, que si hemos tenido a un grande, ahora tenemos a grandes. Pancho Varona, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. El placer es mío, gracias por llamarme Nada. y acordaros de mí entre esta gente tan ilustre que me rodea.
que vamos a ello. Benjamín Prado, ¿qué tal? Muy contento, nunca le había ganado 3-1 a Santiago Auserón. O sea, fantástico. Y bueno, me hace especial ilusión que esté Isaías Lafuente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Que ya Nunca he saben. estado a esta hora de son- la radio. Y mira que he estado en muchas horas de la radio. Muy ¿verdad? bien, es verdad, ¿eh? Yo siempre Pues me claro. acuerdo de Pablo Motos cuando le ofrecieron hacer el intermedio el Sí. sábado por la tarde. Y claro, que era un horario residual en la televisión. Completamente. Y él decía que le hacía mucha ilusión, ¿no? Porque era el horario estrella de nuestra infancia. Los sábados Eso por es la verdad, tarde, eso es los verdad. domingos por la tarde. Eso es verdad. Bueno, queridos, yo os he invitado para hablar de televisión. Ya sabéis que el programa es ¿Y tú qué miras? Y entonces repasamos la tele, repasamos las fobias, las filias, qué nos gusta, qué no, por qué, cuáles son nuestros referentes. Y vosotros, que sois personas ilustradas, seguro que nos vais a aportar mucha luz. Entonces, yo quiero empezar contigo, Pancho. Porque cuando te pregunté qué no soportabas de la tele, me dijiste una cosa que yo tampoco soporto, entonces quiero abundar en la historia. Que era un programa de Telecinco. Sí, hay muchos que no soporto, pero Pero uno de ellos sí, es 5 que no mujeres soporto. y hombres y... ay, Mujeres, hombres y viceversa. sí, además, Mira, había un tuit buenísimo, que uno de los programas lo citamos, que era el 80% de los espectadores de mujeres, hombres y viceversa no saben lo que es viceversa. Y el 20% restante Ni creen com- que, creen que es la presentadora. Eso me y encantó. mucho menos cómo se escribe viceversa, ¿no? ¿Y tú, Benjamín? ¿Lo has visto alguna vez? ¿O los intelectuales como tú no Yo ven ese tipo con de todos tele? los programas que yo no he visto se puede llenar el Santiago Bernabéu, porque la verdad es que suelo ver la tele a la carta, pero a mi carta. Es decir, Vale. no, aunque no te lo creas, hay muchos de esos programas de los que más habla la gente, que más polémica crean o de los que salen más cosas, que no los he visto nunca, pero ni un solo segundo. De manera que yo en la televisión tengo muy claro lo que veo. Veo informativos compulsivamente, puedo verme todos los que quepan en el horario de un día normal, variando además normalmente de cadenas para ver un poco cómo suenan las mismas noticias en diferentes bocas. Veo algún partido de fútbol cuando sale y veo lo que más me gusta a mí, por hablar de la parte buena, porque parece que en la televisión siempre tiende uno a hablar de lo malo, ¿no? La parte buena, que yo creo que se están haciendo series muy buenas, muy dignas, Sí. se traen series muy buenas de fuera y se hacen series en España con una gran dignidad en algunos casos, entonces me las veo. Pero también tengo que decir, ante los maullidos, ante los De Pancho. ronroneos de Pancho, que juro que no le estoy rascando la tripa ni nada de eso, es una cosa que hace el a solas. Quiero decir que una serie mala también la puedo ver. ¿A qué venía tu ronroneo, Pancho Barona? No, a mí no me gustan mucho las series que se están haciendo ahora, sinceramente, ¿no? Las españolas, quieres decir. Las españolas, sí. ¿Porque No, eres exigente soy- o toca pelotas? no, o qué? no exigente, yo creo que soy más bien raro. Yo estoy demasiado influenciado seguramente por las series inglesas o norteamericanas y entonces realmente pues me cuesta mucho encontrar una serie española que me guste. Que te enganche. Y siempre suelo ver el primer capítulo ilusionado a ver si de repente me encuentro con qué y no encuentro mucho a lo que agarrarme, ¿no? Entonces últimamente he visto con mucho agrado El Ministerio del Tiempo, por ejemplo, que Es que ha sido una sido gran serie. una cosa rara en mí porque, ya te digo, me cuesta mucho, ¿no? Meterme en ese tipo de series. Y me río mucho con La que se avecina. Isaías, ¿y tu mirada como espectador cuál es? Porque mira que hemos hablado de cosas y nunca hemos hablado de Yo esto. miro de todo, Sí. todo. Me encanta ver los informativos, También. también incluso de Telemadrid, para saber lo que no es un informativo. Me gusta ver las tertulias de el 13 Televisión, pues para ver lo que no es y constatar lo que no es Yo no soporto una tertulia. toda la tensión. No, yo no lo soporto mucho, pero creo que hay que verlo. Además, hay que creo que hay que verlo, verlo para después no hablar ni juzgar de oídas, ¿no? Infundadamente, Yo sí. cuando se oye hablar mucho de un determinado programa, me lanzo a verlo para confirmar si efectivamente lo que se está diciendo es así o no, o a lo mejor es así y no al mismo tiempo, ¿no? Porque Sí, claro, a mí eso es una al cosa- final los programas están y después está la mirada de cada espectador. Fíjate que eso es una cosa que yo, que me dedico al análisis televisivo, a mí también me molesta mucho que la gente hable por hablar, ¿no? Sí. Porque claro, como yo hago el ejercicio de verlo y luego analizarlo y contarlo, cuando oyes tonterías dices, no, pero ¿tú lo has visto alguna vez? ¿Sabes a mí lo que me pasa? Cuando un actor se pone muy de moda o una actriz que está en todas las series. Y entonces es muy difícil cambiar el chip, ¿no? Para creerte a ese mismo actor o actriz en todos los papeles. Por eso me encanta, por ejemplo, Vis a Vis, que tiene un casting Diferente, lleno completamente de diferente, sí. mujeres y de algún hombre desconocido, pero sin embargo
que precisamente por ser desconocidos le aportan mucha credibilidad al personaje. Vis a Vis ¿no? es una serie que está muy bien. Está El muy Príncipe bien. es una serie que Sí, está muy bien. está Y muy además, en Son fin, pues creíbles. toca temas, Nada, temas que Pancho están dice en que los no. periódicos no, también, ¿no? es que los 5 minutos que me he puesto a ver El Príncipe pasaban unas cosas que Igual es que eres demasiado exigente. eso también no, puede ya ser. te digo, soy raro más que exigente. Yo quiero saber si vosotros tenéis, en vuestro caso, en Pancho y Benjamín, que sois dos personas que se dedican a la música y a la Y literatura. que nacimos el mismo día, el 13 de julio. Sí, señor. ¿Ah, sí? Pero no del mismo año. No, yo soy mayor, yo soy mayor. Quiero saber, vosotros que os dedicáis a estas parcelas que son tan poco televisivas, además que están poco cuidadas en la tele, ¿cómo vivís eso? ¿No? Porque hemos hablado mucho también nosotros en La Ventana de por qué no hay más música en directo en la televisión, por qué no se dedica más cuidado ni contar ya la historia de los libros. Y quiero saber cómo, si eso lo echáis de menos, si os gustaría sentaros frente a la pantalla y ver algo así. Totalmente, a mí me encantaría que hubiera programas de música de cualquier tipo de música y haciendo incluso playback si no hay más remedio. Pero que haya música en televisión, por favor, es que no hay nada, es que el vacío es total, ¿no? Entonces, sí, pero fíjate que eso en audiencia se dice mucho, que en cuanto en algún programa se pasa la música en directo, más allá Ya, de los sí, sí, super sí, singles sí. de Qué tiempo Sí. tan feliz, Sí. la gente hace zapping. Sí, Esto sí, lo es decía, se hablaba en el programa de Buenafuente, pobre, que él siempre sí, apostaba por es tener verdad. música Y en de directo. hecho se intentó hacer un programa aquí en España, el Saturday Night Live, se Sí. hizo en la versión española, con Con un música en arranque directo, interesantísimo, con gente potentísima de la primera línea de la música española, y cuando llegaba la música la gente cambiaba de canal. Falta de educación, no, falta de afición a la música, a lo mejor, ¿no? Falta de afición a la Ya, música. pero luego la gente consume música en otros soportes. En No fin, es una tanto, cosa- no tanto, no se como consume que la tanta gente música. lee también, no sé. Bueno, la música la gente no la consume, la roba, que no es lo mismo, ¿no? Claro, es que Bueno, es que pero entramos aquí en un tema estamos espinoso. hablando también de música gratis en la televisión, quiero decir. Pero en la que- televisión no hay nada gratis porque cada segundo vale su peso Sí. en oro, ¿no? Y además en las televisiones, a diferencia de en las radios, tienen, como sabes, una manera real de medir cuántos espectadores están en cada momento viendo un canal. También habría que pensar ¿para qué sirve la televisión? O sea, la televisión tiene que estar entregada meramente al ser, a la cuota de pantalla. Este es el gran Hay que tema, tener Benjamín. paciencia con un Claro, programa exactamente. para que cuaje y los telespectadores se aficionen a ello. Nos entregamos a lo más barato, a lo que va a causar un impacto inmediato, muchas veces por su pura estupidez, para que se diga que ha subido no sé cuántos puntos, o hacemos una televisión de calidad, una televisión que se pueda ver, y una televisión, yo creo que además vivimos en un país que hay suficientes canales de televisión en estos momentos como para que hubiera espacio para todas las cosas. Ya no es como cuando había 2 canales y entonces, pues bueno, pues es que No, luego está la no había la sitio. tan Ahora hay cacareada mucho TDT sitio, ¿no? que podría haber sido Y es el cierto lugar. que en eso además también somos poco europeos, porque es muy difícil pensar una televisión francesa pública, por ejemplo, sin un buen programa de libros. Es inimaginable, o una BBC o demás, ¿no? Entonces por ahí también tendríamos que no estar siempre pensando en la cuota de pantalla, sino en el grado de interés, incluso de necesidad. A mí me parece rarísimo, esto casi se lo pregunto a la especialista, que triunfen formatos en donde canta la copia y que sin embargo no puedan triunfar increíble. formatos donde canten los originales. Claro. Esto significa que o no se intenta o no se ha hecho cuando se ha hecho lo suficientemente bien, pero yo estoy convencido que un buen formato musical en cualquier rincón de la televisión, como tú dices, ya no te digo nada en las televisiones públicas, que no sé qué otras narices tienen que hacer que precisamente intentar sacar a la luz pues lo que hay de cultura en este país, que hay mucho y muy bueno. Yo no entiendo por qué no triunfan, desde luego yo creo que no se ha hecho De todas formas, tú dices- suficientemente Hombre, bien. de hecho sí se ha hecho, Sí se ha porque, hecho. porque Acordaos de ha habido Séptimo de muchos Caballería. programas musicales que han tenido mucho éxito. Lo que pasa es que no se hace, no se quiere seguir haciendo. Claro, claro. Y en aquel momento... Sí, aquellos no hay una programas eran muy apuesta, vistos, no hay una apuesta. Ahora el único el formato que funciona es el del concurso, ¿no? Tipo Sí, la pues voz es un en el reality que va más allá de la música. Sufren 9 y solamente gana uno, y Sí. ese que gana, pues yo qué sé, tiene una carrera seguramente bastante cortita, ¿no? Oye, ¿tú crees que la gente lo ve más por ver al que gana o por ver perder a otros? Por ver Esa perder a es una otros, pregunta por interesante, supuesto. sin duda. Por ver perder a otros, seguro. Sí, sí, El deporte esa- nacional es El hacer mor- leña del árbol caído. El morbo. No, Hubo Claro, un buen claro. intento por parte de Televisión Solo buena Española, hubo un buen intento este año pasado, creo, con un concurso en el que se premiaba no a una voz, sino a una canción bien hecha, ¿no? Pero lo que salía era tan desastroso, bajo mi punto de vista, que fue un fracaso el concurso, ¿no? Bueno, dejadme que cambie de tema porque tengo una sorpresa para Pancho. Es para todos.
todos, pero para Pancho especialmente, porque tenemos a un invitado al otro lado del teléfono al que a mí me hace especial ilusión saludar y que se ha convertido en todo un referente televisivo. Buenas tardes, señor Jordi Évole. Buenas tardes, ¿Qué tal? Mira quién está ahí. Pancho. Mira quién está ahí. ¿Qué tal? Pancho. Hola, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, guapo. Bueno, es que ahora se pone tímido, pero Jordi a mí me dijo, cuando yo le dije, bueno, ¿qué es lo que destacarías y tal? Él puso Jordi Évole con mayúsculas Claro, en el, sí, sí. en el mail. Es que es muy destacable, Jordi. Es un exagerado. No, tú sabes que no. Bueno, no, Jordi, a ver, te queríamos saludar porque yo os mantengo que Salvados es siempre, ya lleva años siendo como un referente del año, ¿no? Entonces cuando yo repaso el año siempre saco Salvados y como estaba Pancho aquí, al que le gustas especialmente, he dicho, pues vamos a saludarle. Pero yo le Podéis vi hablar antes, entre Pancho. vosotros, ¿eh? Yo te vi antes a ti, Pancho. No, creo que no. Creo, bueno, sí. Hombre, por favor. Sí, Bueno, Pancho, sí. Pero me viste al lado de otro. No, perdona. No como ente independiente, ¿no? No, pero al lado de otro, pero a veces solo también. Sí, Porque sí, yo es verdad, recuerdo sí. Hemos cuando cantado tú juntos, te quedabas además. solo en los conciertos. Recuerdo una vez, en un concierto, que te marcaste un No me importa nada de Luz Casal. Qué bueno. Oye, no seáis tan duros el uno con el otro tampoco, porque este es un programa amable, es un horario... Está Benjamín Prado también y Isaías Lafuente. Estamos muy bien acompañados. Ya. Isaías Lafuente, porque luego me pillará en la unidad de vigilancia. Ya vas a la directamente, Isaías pero Lafuente. a la de septiembre, cuando volvamos. Que también te quieren saludar. Me sé también canciones de Benjamín Prado, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿De Isaías sí, no? No, de Isaías todavía no. Estoy en ello. Todo llegará. Mi gira internacional como cantante, ¿Sí? porque yo tengo gira internacional, con solo un bolo, Sí. un único bolo, que fue Montevideo, que coincidió cuando fuimos a entrevistar a Pepe Mujica. Sí. Para Estaban Salvados. allí tocando Antonio García de Diego y Pancho Varona. Sí. Y el mismo día que entrevistamos a Mujica por la noche, yo acabé en un escenario de Se vino a Montevideo. cantar. ¿Qué dices? Qué gran me puse momento. a cantar con ellos. O sea, imaginaros cómo fue mi día ese. Ha sido O sea, empezar el día con Mujica y acabarlo con Pancho. Ha sido una y gira, Antonio García de Diego. una gira de 2 bolos. El primero fue en Barcelona hace 3 años y luego la cerraste en Montevideo 3 años después, ¿no? Oye, ¿y cómo se maneja Jordi como líder de la cantante. banda, Muy bien, como frontman? Muy bien, hombre, canta mejor que yo. Eso no es muy difícil, ¿no? Pero bueno, canta mejor que yo. ¿Tú cantas bien, Y Jordi? Esta faceta tuya no la sabía. Tiene mucho desparpajo. ¿Pero canta bien de verdad o estás Sí, vacilando? canta bien, ¿Sí? afina y Solo canto bien Sabina. se siente No, muy lo bien en demás, las canciones. Bueno, he de contar la anécdota que contó Jordi Évole el otro día, que decía que él quería ser Iñaki Gabilondo de pequeño, hasta que descubrió que por teléfono, cuando llamaban a su casa, siempre le decían: niña, dile a tu madre que se ponga. Y entonces ya vio que no, Jordi. Sí, exactamente así. Me di cuenta de que mi carrera en la radio tenía que ser corta. Pero Jordi, ¿querías ser Iñaki Gabilondo de pequeño o de pequeño querías ser Iñaki Gabilondo? Iñaki Gabilondo de pequeño era majo también, sí, pero... Yo es que tuve el problema que hemos tenido unas cuantas generaciones de este país de crecer con aquel programita que hacíais, entre otros, Iñaki y tú. Fueron muchos años de cada mañana escucharos y el abierto de Hoy por Hoy, Sí. y las secciones, incluso yo era muy pequeño, escuchaba en el Hoy por Hoy, escuchaba San Pedro, que tenía una sección José de Luis San educación, Pedro, y efectivamente. me parecía una Sí, cosa que eras pequeño, maravillosa. sí. Pero Muy pequeño. todo eso marca mucho, Sí, es verdad. y al final Tú hiciste radio, Jordi, ¿no? hice Pero yo radio creo que eso le ha muy marcado mal, sí. tanto a Jordi, que ha pronunciado la palabra mágica, que es escuchar. En la televisión hay muchísimos programas en los que no se escucha nada porque todo el mundo habla a la vez, No, porque no hay nada que grita escuchar. y en vez de argumentar intenta imponerse, ¿no? Yo creo que a Jordi hay que darle las gracias, a él y a otros periodistas ahora mismo de la televisión, precisamente porque no solamente han conseguido hacerlo, sino triunfar haciendo programas en los que la gente puede hablar, en los que se puede escuchar, y eso sirve, entre otras cosas, para que a Jordi le cuenten cosas que no cuentan en cuentan otros a otros, sitios. sí. Pero es porque no tiene 6 hablando alrededor. Él se hace tampoco, el ¿no? despistado y le cuentan de todo, es fantástico. Sí. Menos cuando Pero se es le que yo levantan creo que- y se van, como Esperanza Aguirre. También ha pasado. Pero creo que hemos acabado haciendo programas que ni nosotros mismos sabíamos que se querían ver. Claro. Porque Vale. cuando los empezamos a hacer, pensábamos que siempre serían programas para minorías. Claro. Y así Muy incluso los interesante, vendíamos a las cadenas. Los vendíamos como una cosa de, bueno, vamos a probar esto. Entonces, en aquel momento había una cadena pequeñita que empezaba, que era La Sexta, Sí. pues que no le importaba dedicar un prime time de un domingo a un programa que en aquel momento era diferente, tenía más tintes artísticos, había más gamberrismo, y empezó a apostar más por la conversación más relajada, por unos contenidos que, insisto, yo creo que
era un programa que ni nosotros mismos pensábamos que tanta gente lo quería ver. Que yo suscribo todo lo que ha dicho Jordi, salvo una cosa. Ya Que está, ha sido ya una está. casualidad, no ha sido una casualidad. El No, no triunfo ha sido de un una programa casualidad. como el tuyo y tu triunfo haciendo ese programa. Eso no ha sido una casualidad, ha sido fruto de un buen trabajo y de arriesgar, que es de lo que se trata. Bueno, Jordi Évole, pues ya sabes que nosotros estamos entregados a tu programa, a ti, que te esperamos la temporada que viene y que, en fin, y que te queremos. Un besazo. Un besazo. Bueno, Isaías Lafuente, quiero que nos cuentes este gran artículo que ha salido en Tinta Libre en junio, porque a mí me ha encantado, me he sentido súper identificada con recordando esas reuniones de ejecutivos en las que Sí. todo estaba salpicado de términos en inglés, y quiero que nos lo cuentes. Bueno, fue una propuesta que me hicieron desde Tinta Libre para hablar de la invasión de anglicismos, ¿no? Y yo escribo esto pues con la prudencia que da la historia, ¿no? Porque para ver nuestro presente y nuestro futuro en la lengua hay que mirar a nuestro pasado. Y nuestro pasado es de una lengua muy mestiza, que ha estado siempre invadida por otros idiomas, ¿no? O sea, nuestro idioma sin el griego, sin el latín, después sin el árabe, después sin las lenguas modernas, el italiano, el francés, en los siglos XVIII y XIX, pues no sería absolutamente nada. Y ahora la invasión que llega, pues toca ser la invasión de los anglicismos, ¿no? Porque en el fondo no llega uno con un idioma, llega uno con un producto y como ese producto llega bautizado, pues llega también con la palabra incorporada. Entonces yo siempre esto me lo tomo con mucha precaución porque no me gustaría hablar de invasión. Yo creo que la contaminación de unas lenguas por otras, si se hace bien, pues al final siempre termina enriqueciendo los idiomas y yo creo que hay que luchar contra los apocalípticos que dicen que el español se va a morir por las redes sociales, por los anglicismos, por los barbarismos, ¿no? Vamos, yo creo que el español no ha estado más fuerte Nunca. en la historia de la humanidad que en estos momentos. Pero es verdad, ¿no?, que te encuentras en algunos ámbitos y el de la televisión es uno de brutal, ellos. sí. Aquí mismo en la conversación pues hemos hablado de prime time, de SER, ¿no? Todos vemos Sí, cuando es máxima sitcom audiencia, en la televisión, todos vemos spin-off, vemos talent show. Bueno, yo creo que hay algunas de estas palabras que podríamos traducir perfectamente bien para no enterrar las que nosotros tenemos y hay otras que sencillamente pues terminaremos asumiendo con naturalidad, ¿no? Pero es verdad que ante algunos aluviones pues habría que tener un poco de cuidado y preguntarnos, oye, ¿esto se puede traducir de alguna manera? Claro, Pues porque si hay se puede mucho traducir, postureo, oye, esto hay ya mucho te lo postureo, digo. claro Yo a que veces sí. tengo una especie de esquizofrenia. Antes he dicho ser y luego he dicho el ser, la cuota de La pantalla. Eso es, Entonces, claro. me siento como los cubanos de Miami que dicen, ¿qué es lo que tú dices? What do you say? Entonces es como que parece decir en los dos idiomas. Pero fíjate, incluso términos como sitcom, que podríamos haberlo castellanizado hablando de com-sit, ¿no? Sí. Una comedia de situación, pues ni siquiera, a veces nos entra la pereza y lo asumimos. Bueno, vamos al test que le va a hacer Benjamín Prado a Pancho Varona. Son ¿Ah, sí? 3 preguntas sobre televisión a las que él ha de responder. Y luego os diré cuál es el diagnóstico. Venga, primera pregunta. A ver, Pancho, en la edición de este año de Supervivientes, los presentadores eran Jorge Javier Vázquez y Lara no sé qué. el apellido no coincide. Va, vamos a darlo por bueno. Lara- Venga, Lara Álvarez. Lara Álvarez. Lara Álvarez, sí. Segunda pregunta. Medio punto. Va. Las campanadas de este año de La Sexta dieron mucho que hablar por el vestido de ella. ¿Quién era la osada que se puso muy Sí. transparente para recibir el año nuevo? La maravillosa Pedroche. Eso Muy sí, bien. Eso sí, porque es una de las novias de Pancho. Que yo defendí Ah, además vale, ese vale. vestido Sí, a señor. muerte. Y yo también. Te pega mucho haber defendido. Es curioso Y porque yo a veces también. te sale el apellido y a veces el nombre propio. ¿Eh? Lara no sé qué y la maravillosa La no sé qué, Pedroche. La Pedroche, Sí, sí. Cristina Pedroche, sí, Lara Álvarez. Tercera. Aquí la única gorda que hay es la corriente de opinión que se la quería llevar por delante. Dime algunos de los chicos que acompañan a Ana Rosa presentando el programa de las mañanas de Telecinco. Hombre, mi querido Máximo Huerta. ¿Vale? Y creo que no me sé más. Bueno, con ese vale. Uno que trabajaba aquí. Aquí. Uno que Prat, tenía un Prat. padre muy famoso. Que tenía un padre muy famoso. Prat. Solo Muy te, bien, solo te, Joaquín. No solo me te acuerdo- puedo dar no me como acuerdo pista el el nombre, nombre. como Joaquín Sabina. Prat. Prat. Joaquín Como Prat. Sabina. Bravo, Pancho Un aplauso, Varona, Pancho. porque Pancho. esto No, demuestra las tres a las medias. tres. No, Las las tres a tres, medias, a las medias. tres, las tres. Un crack de la tele. Si no, serías un intelectual, pero no, eres un crack de la tele. Gracias. Queridos, vamos a acabar con una canción que es mi canción favorita, que coincide en una que me ha pedido Pancho, que es la que ha citado también Jordi Qué Évole. bien, qué bonito. Y no me importa cuántas nada. casualidades, ¿no? Qué bien, Muchísimas gracias a los tres por estar, ha sido un Gracias placer a ti. y esta canción es como un broche que, vamos, no podía ser mejor. Y muchas gracias a ustedes por estar al otro lado. Nos seguimos oyendo. Un beso para todos. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión.
te creo, escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo, y no me importa nada, nada, que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada, por mucho que me empeñe, estoy jugando y no me importa nada. Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes serena y